la COVID-19 ha colocado la ciencia en la cotidianidad de las agendas informativas. Sin embargo, es asignatura pendiente lograr mayor percepción para que todos los sectores sociales demanden cada vez más del conocimiento científico, si de desarrollo económico y sostenible se trata. Pudiéramos preguntarnos, por ejemplo, ¿cuándo percibiremos el aumento de la producción alimentaria a partir de la innovación? ¿O qué sucede si tenemos el conocimiento, pero permanece en muchos lugares la obsolescencia tecnológica? Sobre estas y otras cuestiones conversamos de inmediato con el director de Programas y Proyectos Estratégicos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Jorge Gómez. De inmediato estaremos hablando con él y recientemente la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez Montoya, expresaba que la demanda de conocimiento científico debe ser sentida por las entidades, pero no siempre ocurre así. ¿Por qué se hace cada vez más necesaria esa demanda de ciencia por parte de las empresas o instituciones cuando hablamos de innovación y desarrollo económico? Este será un punto clave en la conversación. Buenos días, Jorge. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Cristel, y buenos días a los televidentes que siguen este espacio tan Muchas importante. gracias por levantarse temprano y estar con nosotros. Y precisamente, Jorge, quería profundizar en este tema porque ya lo decía al principio, la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente ha mencionado que la demanda de conocimiento científico cada vez más se hace necesaria y que no siempre ocurre en todas las entidades del país. ¿Por qué es imprescindible tocar este tema y profundizar en él y sobre todo concientizar sobre esta importancia? Bueno, en primer lugar tenemos que pensar que los problemas actuales que enfrenta la sociedad y en particular el tema que abordabas de la producción de alimentos requiere del empleo de la ciencia para su solución. Hoy en día nosotros contamos con un potencial científico muy elevado. Tenemos 222 entidades de ciencia, más de 50 universidades en el país, y sin embargo, ¿cómo se traduce eso en la economía, en la producción? Es un problema de lograr la conexión entre el conocimiento que se produce y la producción de bienes y servicios. Y hay algunas dificultades. Por ejemplo, te puedo citar que alrededor entre el 60 y el 70% de las investigaciones que se realizan son de investigación básica, investigación aplicada, desarrollo experimental. Y el resto es de innovación. Sin embargo, lo que impacta directamente en la sociedad, en la economía, es la innovación, porque es la que cierra ciclos. Entonces, se requiere una mayor demanda de estas empresas, de los productores, hacia el sector de la ciencia para poder conectar esa investigación con esa producción. Y hemos ido analizando y hemos ido estableciendo determinadas normas jurídicas para eliminar un conjunto de trabas que impedían lograrlo. Entre ellas está generar incentivos a esos productores. También está elevar la capacitación en temas de innovación que se requiere. Y además vincular aún más las universidades, las entidades de ciencia con ese sector, haciendo un poco más flexible la gestión de las actividades de ciencia, generando nuevas formas de gestionar la ciencia y haciendo también que los resultados de la aplicación de la ciencia en esos sectores tributen también a este personal directamente en la retribución del personal, que son aspectos importantes también a tomar en cuenta. Y precisamente en este punto que usted explicaba, se han creado los programas nacionales de innovación y algunos proyectos tecnológicos. ¿En qué consisten estos programas nacionales de ciencia, tecnología e innovación y qué se proponen desde el periodo de su creación? Bueno, normalmente las personas están muy acostumbradas, no manejan el concepto de proyecto y el concepto de programa un poco más alejado, ¿no? Un programa se constituye cuando el problema a resolver es muy complejo y requiere la ejecución de varios programas que tributen diferentes resultados que integrados den solución a ese problema. Entonces, el país ha aprobado en el pasado 12 de febrero, en reunión con la máxima dirección del país, la ejecución de 13 programas nacionales. Estos 13 programas nacionales atienden
aspectos muy importantes de la vida económica y social del país, como es el caso de la producción de alimentos, pero hay otros que son transversales a toda la sociedad, como es el caso, por ejemplo, de la energía, de las telecomunicaciones, informatización de la sociedad, del cambio climático. Las nanociencias también. Los nuevos materiales, las nanociencias, la nanotecnología. Y esto, como es transversal, tiene que ser atendido de una manera diferente y por lo tanto lleva una atención priorizada porque tributa a lograr conseguir avances en el conocimiento y una proyección estratégica, ¿no? Resolver lo que está definido en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del país, en los lineamientos, para situar al país en una posición mucho mejor desde el punto de vista del desarrollo económico y social. ¿Y cómo el conocimiento científico, profesor, puede impactar, por ejemplo, en la producción de alimentos? Ya usted adelantaba, pero quisiera que me profundizara un poquito más. ¿Y en qué punto, por ejemplo, la población puede palpar o percibir los avances de la economía a partir del desarrollo científico en una mayor producción, digamos, y de diversificación también de los alimentos? Esa es una pregunta compleja. Realmente, ¿cómo puede impactar la ciencia en la mayor producción de alimentos? Nosotros no podemos pensar que vamos a lograr la mayor producción de alimentos siguiendo las técnicas tradicionales, ¿no?, de producir. Tenemos que combinar esas técnicas tradicionales con el empleo de la ciencia, como es la agricultura de precisión, como es el empleo de los bioproductos, ¿no?, en este caso los biofertilizantes, bioplaguicidas, los bioestimulantes, de manera tal que logremos incrementar los rendimientos por áreas, ¿no? Obtener nuevas variedades vegetales con el fin de adecuar las características de estas producciones a los cambios que ocurren, tanto en el cambio climático, a la degradación de los suelos, hacer una serie de estudios que se requieren para lograr incrementar esos rendimientos, de manera tal de que después llegue al cubano común, a la mesa, ¿no?, del cubano común. Por eso es que el Programa Nacional atiende, por ejemplo, aquellas cosas que son de mayor impacto, como es la producción de grano, la producción de carne, la producción de estos propios bioproductos, porque si no tendrías que importarlo, y el país eroga alrededor de 2.000 millones cada año en importación de alimentos, pudiendo ser producido en el país. Claro, aquí se requiere evaluar, ¿no?, qué cosas puede ser sustituido, porque hay otras que no, porque el país no dispone de las materias primas y las condiciones adecuadas, pero una parte importante puede ser sustituido por producciones. De hecho, ya en Cuba se producen estos bioproductos y se emplean en la agricultura. Lo que hay que lograr es generalizarlo y elevar la cultura de los productores en su empleo y evaluar su impacto y que sea medible esos resultados, ¿me entiendes? Para que el cubano lo pueda palpar más en su mesa, ¿no? Y me parece que hacia ahí está las prioridades que ha definido el presidente cuando ha dicho que entre los ejes principales está la innovación. Introducir esos resultados ahí. El año pasado nosotros hicimos a mediados de año un taller de producción de alimentos con más ciencia, que se hizo en todos los territorios primero y después se hizo un taller nacional, donde se identificaron estas investigaciones que se habían hecho, que muchos resultados se habían aplicado, pero de manera local no se habían generalizado, otros se habían quedado sin aplicar, y estamos en ese proceso de incorporar todos esos conocimientos y saberes a la producción de alimentos, a lograr un mayor impacto en eso y que se generalice esos resultados y se apliquen, que es lo que se quiere lograr. Ya por último, conocimiento científico, desarrollo tecnológico y también capacidades tecnológicas son palabras clave, profesor, sobre todo cuando pensamos en innovación y prosperidad económica. Ya usted lo ha dicho a lo largo de la entrevista. ¿Qué ocurre cuando tenemos el conocimiento pero hay insuficiente producción tecnológica? O sea, permanece en muchos sectores de la sociedad la obsolescencia tecnológica. ¿Qué retos persisten para Cuba en este sentido? Bueno, el reto es grande. Estamos en un contexto en que hay una crisis global y en particular Cuba es un país del tercer mundo con graves dificultades ocasionadas por el bloqueo para acceder a los flujos de financiamiento, a la inversión extranjera directa. Y la ciencia es costosa, requiere de equipamiento, requiere de reactivos, requiere de cosas que se emplean en el mismo proceso de investigación. Y
esa falta de financiamiento impacta directamente en las instituciones científicas en la aplicación del conocimiento. Nosotros tenemos que lograr, precisamente con este encadenamiento con el sector empresarial de producción de bienes y servicios, de lograr una mayor participación del sector empresarial en el financiamiento de la actividad de ciencia, de lograr atraer inversiones, de lograr crear alianzas y de colaboración internacional en proyectos de ciencia, tecnología e innovación que nos permita paliar esa situación. Y también hemos creado una serie en las normas jurídicas nosotros de incentivos, como el establecimiento de esquemas cerrados de financiamiento y de incentivos fiscales para determinadas formas de gestión que permitan disponer de ese financiamiento para que cierren ciclo y puedan un poco ir solucionando estas problemáticas que tienen con los temas de la obsolescencia tecnológica en estas instituciones. Y hacia ahí están orientadas las prioridades que tenemos para darle respuesta a esta situación. Bueno, pues muchas gracias otra vez por estar con nosotros esta mañana en Buenos Días. De seguro también lo entrevistaremos en otros espacios porque sí, hay que seguir profundizando en cada uno de los programas de innovación, tecnología y ciencia en Cuba. Gracias otra vez por estar. Muchas gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana, como siempre, aquí en Conciencia. Gracias y buenos días.